Si nos preguntamos cómo se definía Agustín Zapata Goyán, antes de dar esa respuesta, quisiera decir los distintos campos del saber que frecuentó Zapata Goyán y todos ellos con niveles de excelencia. En su formación académica era doctor en Derecho y Ciencias Sociales. En sus años jóvenes él ejerció como periodista, en escritos recordados de un humor muy sutil, muy irónicos, escritos de actualidad política. Fue escritor, justamente su gusto por la literatura le permitía expresarse maravillosamente en sus textos. Ejerció como profesor de Historia del Arte en la Escuela de Artes Visuales Juan Mantovani, allí que además de ser un artista, estuvo muy cercano al mundo de los artistas de su época. Era un gran dibujante y hizo obras importantes como xilógrafo, es decir, como grabador en madera, técnica que le había enseñado Sergio Sergi. Y si lo recordamos con más precisión, lo recordamos en sus condiciones de historiador y de arqueólogo, aun cuando no tuvo una formación académica de arqueólogo, en la práctica la ejerció, y desde ya sus excavaciones de Santa Fe la Vieja y su trabajo en Santa Fe la Vieja fueron pioneros en investigaciones de arqueología histórica. Abrió un camino que recién, décadas después de él, comenzaron a frecuentar arqueólogos profesionales. Con respecto a sus grabados, que son en todo caso sus obras de carácter artístico más reconocidas, él sobre todo hizo grabados en la década del 30, 40, algunos en la década del 50. Llegó a exponer en Buenos Aires, en la Galería de Arte Nordisca, que era una de las más importantes galerías de ese momento, en el año 32. Y sus grabados se caracterizan por las líneas nítidas, contrastadas en el fondo negro de la tinta. Hay distintas series y la obra artística de Agustín Zapata Goyán fue objeto de un estudio y de un libro que escribió Jorge Taberner Irigoyen, uno de sus grandes amigos. El libro se llama Zapata Goyán, de la sátira gráfica al testimonio evocativo, justamente ese humor, sentido del humor que yo destaco, que impregnaba todo su quehacer diario y también sus escritos periodísticos. También lo plasmó en sus dibujos y en su obra artística. Jorge Taberner Irigoyen era uno de los amigos que lo frecuentaba, tenía muchísimos años de diferencia, era una persona mucho más joven, y ellos hablan también de otra característica de Agustín Zapata Goyán. Sus amigos eran de distintos campos del quehacer cultural y de todas las edades, no había barreras de edades. A él lo que le interesaba era aprender de otras personas y disfrutaba entonces de ese contacto. Hay otra obra de Agustín Zapata Goyán que nos permite conocer su gran destreza artística, su facilidad para el dibujo. Dibujaba muchísimo a diario, no dibujaba con el objeto de producir obras artísticas, aunque lo son. Nunca hizo una exposición de dibujos, sí de grabados en madera, pero nunca de dibujos. Dibujaba en pequeños papeles, en recortes, en papeles en desuso, en sobres, y vemos justamente dos dibujos hechos sobre sobres, un retrato de Sebastián Gaboto y un
estudio de caballos, con un trazo muy ligero, muy fluido, en virome, al discurrir de la mano, plasmaba estos dibujos. Y los regalaba, los dibujaba y ahí los iba regalando al que estaba cerca de él en ese momento. Y para fin de año sí hacía otros dibujos, unas tarjetas con motivos religiosos de Navidad que enviaba a sus amigos y familiares.